Charlaremos de diversos temas partiendo del hecho ocurrido el 30 de septiembre. Debe crearse una comisión que investigue los hechos de ese día. Javier, bienvenido. Gracias. Coincidir primero con Soledad y felicitar y ponderar el espacio de pluralidad que existe aquí en el Blog de la Radio y en Sonorama en general. Siempre serán valiosas las tribunas en donde la gente tenga la capacidad de contrastar criterios. Con respecto a su pregunta, yo creo que habría que iniciar por un análisis desde el orden jurídico, en función de cuáles serían las atribuciones, competencias de esa comisión para emprender en esa investigación y, en segundo lugar, sus resultados, qué carácter tendrían, en función de si evidentemente llegarían a la judicialización esos resultados para iniciar, en este caso sí, ya la prosecución de juicios en el que existan las garantías procesales, el respeto a los derechos fundamentales como el debido proceso, etcétera, y que haya la suficiente transparencia en la prosecución de esos juicios para que puedan establecerse con claridad y transparencia también los resultados de lo que habría investigado al inicio de esa comisión. Javier, hay una cacería de brujas, como se dice, a la oposición. El asambleísta César Rodríguez ha dicho las brujas pueden estar tranquilas porque cacería de ningún tipo. El problema es que hay una ausencia de debate de contenidos en el Ecuador. Entonces, esas frases grandilocuentes creo que no contribuyen absolutamente en nada. Creo que a la ciudadanía en general no sé si le interesa demasiado si es que se vayan a llevar adelante o no la destitución de uno u otro asambleísta. Lo que hay que ver frente a los hechos del 30 de septiembre es consecuencia de qué fue. Lo primero es que en la asamblea, la función del Estado tiene sin duda ninguna una enorme línea de falencias. El primero de ellos tuvo que ver cuando se aprobó la nueva ley orgánica que define cuáles son las procedibilidades y los procedimientos para el tratamiento de los proyectos ley y de la aprobación de los mismos allí. Hoy, como hemos venido señalando reiteradamente en este espacio también, lo que se hace es debatir informes, no se debaten proyectos ley. En esa dinámica, por ejemplo, hemos conocido cómo se hacen aprobaciones en bloque de articulados. En paquete. En donde no hay deliberación. En esa ausente la deliberación, esas leyes, las normas tienen que ver con intereses de grupos sociales, de sectores, que no ven reflejados en esa deliberación del Parlamento la posibilidad de darle cauce a sus iniciativas, a sus intereses. Esa conflictividad entonces terminó resultando en los efectos del 30 de septiembre. Y podría ser una lógica que se perpetúe. Además que se perdió desde la época de la Constituyente la capacidad de iniciativa parlamentaria y esta se la ha transferido a la función ejecutiva. Entonces, en esa dinámica la agenda está marcada por una función que no es la del legislativo. Según lo que usted nos dice, Javier, ¿sería quizás la intención del oficialismo dentro de la Asamblea Nacional destituir a cierto número de asambleístas, probablemente los que entre comillas estarían detrás de este golpe de Estado, como califica el gobierno, para tener quizás mayor número de asambleístas del oficialismo? Desde una perspectiva en el orden práctico, no veo para qué. Porque hoy ya con los instrumentos que han logrado aprobaciones sin discusión, como son el tema del Ministerio de la Ley, para las leyes orgánicas y ordinarias que no tienen que ver con materia económica, y el sometimiento a la urgencia económica, que también es de 30 días en aquellas que sí tienen que ver con esta materia, no veo para qué. Ellos resolvieron el tema de la mayoría mediante estos mecanismos. Además que hay otra grave distorsión y que lo hemos también venido señalando. El tema de la colegislación entre ejecutivo y legislativo no existe. Lo que hay es una legislación desde el ejecutivo. Por ejemplo, el artículo 68 de la Ley de Participación Ciudadana, no hubo en el veto un tema de reformar lo aprobado por la Asamblea. Se legisló desde el Ejecutivo. Y en ese artículo 68 se está tomando y rindiendo cuentas a toda la sociedad ecuatoriana a través de la institución del Consejo de Participación. En ese
mecanismo, entonces, yo creo que desde las perspectivas prácticas de la instrumentación del poder, no veo que en este momento la Asamblea le resulte incómodo al poder y al régimen. Ok. Según el Centro de Observación Ciudadana, quisiéramos conocer la posición respecto a esta ampliación del estado de excepción. La oposición ha señalado ya dentro de la Asamblea que pedirá la derogación de este estado de excepción que rige en Quito y que se lo ha anunciado que se regirá hasta diciembre. ¿Cómo lo ve el Centro de Observación Ciudadana? Que el análisis hay que marcarlo desde lo que señala la Constitución. Puede ser que no hayamos estado de acuerdo ni en sus contenidos, pero es el pacto social que el Ecuador aprobó mayoritariamente, por lo tanto, hoy hay que cumplir y hacer cumplir. La Constitución establece con claridad que para definir, para decretar un estado de excepción, hay que generar motivaciones. Esas motivaciones tienen toda claridad ahí en cuanto, por ejemplo, a conmoción interna, situaciones de guerra, etcétera, y sobre las cuales incluso hay que informar a la Asamblea. Eso todavía no tenemos nosotros noticia y novedad en el análisis, es que fue o no notificada a la 1:00 de la tarde, que es el del 30 de septiembre. Segundo, si cuando fue ampliado el viernes anterior también se hizo una notificación a la Asamblea. Entonces, creo que hay que empezar corrigiendo las cosas desde su origen. Yo sé que en materia jurídica el no cumplimiento de formalidades no exime del cumplimiento, mejor dicho, de los efectos jurídicos. Pero sin duda ninguna, si es que se va a pedir una derogatoria, habría que darle el cauce de examinación desde el origen. ¿Cuáles fueron las motivaciones que promovieron el hecho de que se decrete el día 30 de septiembre y sobre esas mismas cosas en derecho público se deshacen como se hacen para provocar una derogatoria? Para el Centro de Observación Ciudadana, ¿fue golpe de Estado o una sublevación policial? Con toda sinceridad no lo sé. Y en el Centro de Observación Ciudadana creo que es muy importante que podamos hacer examinaciones, en este caso desde lo técnico jurídico, para poder establecer un posicionamiento. Pero yo lo que me parece que es importante es, en primer lugar, aprovechar estos micrófonos para extender nuestra solidaridad, nuestro sentimiento de pesar con esas 8 familias. Y que expresar que evidentemente esperamos que no aumenten el número de víctimas. Y además con aquellas personas que están heridas y que tengan un restablecimiento pleno, y que aquellas que han perdido facultades también que sepan enfrentarlo. Creo yo que hay un lado humano en este episodio del Ecuador que debe ser relevado y ponderado. Y en segundo lugar, creo que de ahí debe partir un análisis desde el tema de los derechos fundamentales. Creo que en los se violaron derechos humanos. ¿Cuáles, por ejemplo? No importa de qué lado, el de la inviolabilidad de la vida, entre otros casos, para empezar. Entonces, no importa de qué lado del conflicto se estuvo. Creo que hay necesidad de hacer una examinación de qué pasó con los derechos fundamentales del 30 de septiembre. ¿Quiénes perdieron dentro del Ecuador con lo ocurrido el 30 de septiembre? Absolutamente todos. Desde la perspectiva de que hoy se ha vuelto a generar en el país el tema de la cultura del miedo y la perspectiva del temor. Y que si es que hay desde esta perspectiva una instrumentación del poder de generar esto, sería gravísimo, porque estaríamos sin lugar a dudas a puertas de la consumación de un Estado policial. Y si es que efectivamente se consumó una lógica de una reivindicación de un grupo social, creo que la institucionalidad del Ecuador está en grave riesgo porque no logra procesar los conflictos. Entonces estos tienen que ser resueltos a la brava en las calles. Y de ese proceso de desinstitucionalización ya el Ecuador vivió más allá de una década. Y en los procesos de violencia siempre sabemos cómo inician, jamás cómo terminan. Y creo que sí es importante también poner de manifiesto la frase de la sabiduría popular que quien siembra vientos cosecha tempestades. Así que en esa perspectiva de los derechos humanos y de los derechos fundamentales queremos contribuir. Estamos haciendo un análisis. En su momento haremos un pronunciamiento, pero desde esa perspectiva. Pero creo que la solidaridad con las familias y con los heridos es, por supuesto, muy importante de mencionar. Sin duda, Javier. Este análisis jurídico que usted nos ha mencionado, ¿lo presentará el Centro de Observación Ciudadana? ¿Lo hará público? ¿Cuándo? Quisiéramos más bien que se trate de una perspectiva desde lo colectivo y que sean las instituciones del poder público quien lo haga. Nosotros lo que vamos a exhortar... ¿Es decir, el Estado?
por supuesto. Exhortar. ¿Habrá esa apertura? No lo sabemos. Exhortar primero y exigir después es que efectivamente sean los órganos del poder público quienes hagan esta examinación. Desde, en primer lugar, los derechos, de lo que ha sido la vulneración de los derechos fundamentales, porque eso a todas luces ha sucedido. Esta competencia entonces quizás sería directa, Javier, para esta comisión que probablemente se podría crear para que investigue estos hechos. Tal vez en la lógica de una perspectiva en el orden político. Le corresponde a los operadores de justicia, es decir, a la Fiscalía General del Estado y a los órganos competentes en el inicio. Se están ya llevando adelante juicios. Claro, la Fiscalía está investigando ya, de hecho, a los procesados. Creo que a la organización de la sociedad civil lo que le corresponde es hacer un proceso de acompañamiento en la perspectiva de que efectivamente en esos procesos las garantías estén presentes. ¿Qué tipo de acompañamiento, Javier? ¿No es un poco cómodo quizás acompañar a los informes que vengan desde el Estado? No. Intentar ser proactivo desde la perspectiva de lo que uno puede contribuir. Es decir, que si en un momento determinado se detecta, más allá del tema de la denuncia, participar en los procesos que se están llevando adelante. La lógica de la perspectiva de la ciudadanía es buscar la contribución en donde uno tiene las experticias necesarias. Es decir, que si en este caso se trata de un tema jurídico, pues hay que contribuir en el tema jurídico, en que las garantías existan, vigilando, acompañando. Esto significa acudir a las audiencias, mirar los procesos. Una especie de veeduría ciudadana. No necesariamente, porque el tema de la Contraloría Social tiene otras perspectivas y está arreglado de manera diferente. Hablo de un proceso de acompañamiento. Cuando la Contraloría Social se tenga que manifestar porque no se han dado los procesos, no se ha dado oídos a esta convocación, a esta exhortación a que el poder público cumpla con su deber, habrá que utilizar los mecanismos ya de la exigencia, que son los que están claramente definidos en el ordenamiento jurídico en la Contraloría Social. Muy bien, Javier, agradecerle muchísimo por acompañarnos en esta tarde. Javier, buen día, presidente del Centro de Observación Ciudadana.